Cuarta clave genética. Sidi, perdón. Don, entendimiento. Sombra, intolerancia. La panacea universal. Par programado, 49ª clave genética. Anillo codónico, el anillo de la unión. Cuarta, séptima, 29 y 59. Fisiología, neocórtex. Aminoácido, valina. La sombra de la cuarta clave genética, intolerancia. La necedad juvenil. Los antiguos chinos dieron a este cuarto hexagrama del I Ching el maravilloso nombre de la necedad juvenil, y al hacerlo nos mostraron un profundo conocimiento de su naturaleza inferior. La cuarta sombra, la intolerancia, se basa en el hábito mental de quedarse enganchado con las emociones humanas. La intolerancia se entiende mejor en relación con su par programado, la 49ª sombra, la reacción. Dado que los seres humanos estamos gobernados por nuestras emociones, el estado general de la humanidad es inestable y caótico. Tendemos a reaccionar a nuestros caprichos en vez de sintonizarnos con la guía clara y serena que habita en cada uno de nosotros. Al reaccionar a nuestras emociones o a las de otros, decidimos que lo que sentimos tiene que ser verdad y nuestra mente está siempre de acuerdo con nosotros. La cuarta sombra es el uso incorrecto de uno de los grandes dones de la humanidad, la lógica. El potencial de esta cuarta clave genética está en poder leer y resolver patrones lógicos, y como veremos en el caso del cuarto don, esa habilidad nos lleva a una comprensión universal de los patrones rítmicos y de todas las tendencias de la vida. Sin embargo, a una baja frecuencia basada en la reacción emocional o en la exageración, esta sombra utiliza el poder de una lógica distorsionada para apoyar y defender su naturaleza volátil. Es decir, si la cuarta sombra tiene un mal día y decide que una cosa no le gusta, encontrará una lista de razones lógicas para justificar su aversión. La intolerancia es realmente esto, una perspectiva sesgada de la lógica. En la frecuencia de la sombra se le otorga a la mente la autoridad para tomar decisiones importantes en la vida, lo que a menudo tiene resultados desastrosos, porque su verdadero papel no es el de decidir. Su verdadera naturaleza consiste en comprender y comunicar. La idoneidad del nombre necedad juvenil resulta evidente al observar lo que pasa cuando esta sombra alcanza un estado emocional extremo. En la frecuencia de la sombra te identificas totalmente con el estado emocional, lo que define el modo en el que vives tu vida. Al ser un patrón emocional sin resolver, en manos de la mente se convierte en un intrincado marco lógico que se disfraza de verdad absoluta. Gracias a la cuarta sombra, las opiniones, los juicios y las animadversiones se convierten en convicciones y certezas. En este camino, la gente se niega con su propia lógica y puede volverse fanático y hasta peligroso a veces. La intolerancia está basada en una distorsión subjetiva de la lógica, que solo puede medir aquellos patrones que una persona quiere ver, en vez de observar todos los modelos desde ambos lados de la argumentación. El poder del cuarto don, el entendimiento, se basa en esa habilidad de evaluar objetivamente todos los aspectos desde un punto de vista, evitando la trampa de tomar partido. La mente lógica humana no está realmente diseñada para tomar partido. La esencia de la lógica se funda en la objetividad, pero en manos del miedo la objetividad muere y la lógica se convierte en subjetiva, cosa que sucede incluso a nivel colectivo. Te puedes preguntar cómo algo puede ser a la vez colectivo y subjetivo. Pues bien, el racismo y los prejuicios son ejemplos de miedos ancestrales o genéticos que se manifiestan a través de ciertos grupos de población que luego refuerzan estos temores a través de la argumentación lógica subjetiva. Ni siquiera la ciencia es verdaderamente objetiva, salvo en raras ocasiones, a no ser que permanezca abierta a todas las argumentaciones en contra. En el caso de la ciencia, un contraargumento puede venir de la religión que desafía la lógica como el único modo de alcanzar la verdad. Solo cuando la ciencia es escéptica incluso sobre su propia naturaleza,
se podría decir que es verdaderamente objetiva. La cuarta sombra crea un trasfondo muy sutil para todas las estructuras mentales humanas, desde las científicas a las espirituales. Tomar partido no ayuda. La naturaleza subyacente de todos los estados de la sombra es el miedo. En el caso de la cuarta sombra, se trata del miedo proyectado en los otros y por lo tanto reforzado por una postura mental defensiva y en algunos casos ofensiva. Es así como se crea la intolerancia, que a veces es extremadamente sutil. La intolerancia basa su posición en la opinión y no en el hecho. Si te tomas el tiempo de examinar la otra cara del argumento, comprenderás inmediatamente que tu opinión está basada en un miedo emocional o algo que está muy asentado dentro de ti. El gran problema de la lógica es que no se puede desaprobar a sí misma, lo cual nos lleva a que los seres humanos se sientan totalmente seguros. Por lo tanto, la mayoría de la gente elige solo una cara del argumento, porque les hace sentir una cierta solidez mental. Curiosamente, sin embargo, la seguridad mental no hace que el cuerpo se sienta seguro. El cuerpo solo se puede sentir seguro cuando se rinde al momento y a los hechos, sin querer nada más. La cuarta sombra es infinita en su necesidad de examinar modelos y resolver cuestiones. Una pregunta sucede a la otra. El papel de esta clave genética es entender, pero el entendimiento no se puede alcanzar con la mente en sí misma. Esta es la esencia del dilema de la cuarta sombra, la que mantiene a tantas personas lejos de alcanzar el nivel del don. El entendimiento, como veremos, llega solo cuando nos damos cuenta de que la mente nunca podrá comprender verdaderamente nada. Antes de que alcances esta gran verdad interior, vivirás tu vida bajo la influencia de la cuarta sombra y de su promesa persistente de que un día te ofrecerá la respuesta que te aportará la paz. Esto es la necedad juvenil, porque solo después de muchas angustias y experiencias te vas a dar cuenta de que no serán las respuestas intelectuales las que te vayan a aportar ese tipo de paz sostenible. Solo hay dos opciones para la cuarta sombra: o te decantas por una opinión lateral y descartas el otro lado, o acabas perdido en una búsqueda infructuosa para poner fin a la sensación de incertidumbre tan anclada en ti. A no ser que des un salto hacia el verdadero entendimiento del cuarto don, no tendrás elección y permanecerás en una eterna falta de comprensión e intolerancia. Naturaleza represiva, apática. Cuando el dinamismo mental de esta cuarta clave genética se congela por el miedo inconsciente de la naturaleza represiva, el resultado es una mente apática. Una mente apática es una mente colapsada que no puede ser ni brillante ni inteligente, ya que ha dejado de comprender todo y se ha sumido en un tipo de letargo mental. Estas personas piensan de sí mismas que son menos inteligentes que los demás, cuando lo que sucede en realidad es que están paralizados por un miedo inconsciente. Su miedo es que tendrían que asumir responsabilidades por ellos mismos, por sus decisiones y acciones. Por el contrario, han elegido no opinar sobre nada. Este tipo de personas aparentan ser bastante lúcidas y muy abiertas, pero hay una falta de energía vital en su interior. Por lo tanto, suelen tener problemas tanto en su motivación como en su salud. Para escaparse de su apatía, simplemente comienzan a pensar de nuevo, pero sin permitir que su pensamiento dirija su vida. Naturaleza reactiva, puntillosa. En la naturaleza reactiva, el pensamiento sí dirige la vida de la persona. La naturaleza reactiva proyecta hacia el exterior su eterna necesidad de dar respuestas a sus preguntas, y lo hace en la creencia de que estas respuestas le darán algún tipo de sentido de seguridad. Cuando descubren que no es así, se enfadan y culpabilizan a uno. A menudo la persona o sistema que ellos suponían que les darían todas las respuestas. Estas personas no pueden eliminar su necesidad de algún tipo de resolución,
Así que convierten su mente en su autoridad para crear esta sensación, aunque lo que consiguen es estar eternamente disgustados. Centran su objetivo en los detalles más irrelevantes, en la búsqueda inconsciente de una vía de escape para sus frustraciones. Cuando encuentran un detalle de ese tipo, le da pie a criticar o quejarse y así liberar parte de la ira reprimida de la atención. Estas personas necesitan, sobre todo, encontrar una manera de abandonar la esperanza de que su mente pueda alguna vez traerles consuelo. Cuando hagan eso, podrán dejar por fin de proyectar su eterno disgusto sobre los otros y comenzar así a encontrar una nueva conciencia que se despierte en ellos al margen de su mente. El don de la cuarta clave genética: entendimiento. Koans cuánticos. Si eres una persona con capacidades intelectuales poderosas, este cuarto don representa un maravilloso soplo de aire fresco para ti. Al mismo tiempo requiere que des un salto cuántico enorme con todo tu ser. El don del entendimiento no tiene nada que ver con el conocimiento. El conocimiento es lo que tu mente piensa que necesita para quitarse de encima su sensación permanente de incomodidad. Pero el conocimiento nunca puede aportar la sensación de calma. Como máximo te dará la esperanza de poder alcanzar esa paz, aunque curiosamente es esta misma esperanza la que te mantiene en la cruzada intelectual, atrapado en los confines de la frecuencia de la sombra. Solo el verdadero entendimiento trae consigo la paz, porque el verdadero entendimiento habita fuera de los dominios de la mente. El entendimiento es algo que realizas con todo tu ser y no requiere el consentimiento o la aceptación de las capacidades cognitivas de tu cerebro. Si permites a la cuarta clave genética seguir su curso natural sin darle la responsabilidad de tomar decisiones, sucederá algo verdaderamente mágico. Propulsará tu conciencia fuera de tu mente. La propia desesperación mental para poder entender, valiéndose del conocimiento, se frustra constantemente al intentar ver la vida desde todos los puntos inimaginables. En un cierto momento, toda esa energía contenida explotará y un salto cuántico te sacará de la mente. Ese es precisamente el modo en que opera el concepto de Koan Zen. Un koan es una paradoja que se le plantea a la mente para que la resuelva. En el preciso momento en el que la mente se da cuenta de que su propia lógica no podrá jamás resolver el koan, surge el entendimiento. Este salto cuántico es el verdadero entendimiento, una sensación de saber que inunda todo tu cuerpo y que irradia desde el área del plexo solar. El don del entendimiento es la única respuesta que saciará la insatisfacción de una persona y suele llegar como consecuencia del agotamiento mental. Cuando miras con la lógica a todos los ángulos de cada concepto, comienzas a darte cuenta de que no se puede probar nada con la lógica, porque ésta siempre puede usarse también para probar lo contrario. Cuando por fin ves esto, todo tu ser se ilumina, porque te das cuenta de una vez por todas de que la mente es inútil para resolver cualquier cosa que tenga una importancia real. Como consecuencia de ello, la mente se relaja para hacer lo que más le gusta: investigar, comunicar y jugar. Cuando el cuarto don se libera de tener que resolverte la existencia, alcanza finalmente su verdadera genialidad: jugar con los patrones de la existencia y organizarlos de maneras nuevas y originales. Cuando tengas la sensación de haber alcanzado un entendimiento visceral en tu vientre, tu mente ya no estará obstaculizada por la necesidad de defender su propio punto de vista. De hecho, te das cuenta de que todas las fórmulas lógicas pueden ser manipuladas para probar o refutar cualquier cosa. La frecuencia superior de tal entendimiento también trae consigo la necesidad de estar al servicio del mundo, y puedes utilizar la agilidad mental de este cuarto don para seguir los dictados de tu ser superior. Esta genialidad recién encontrada de ver los patrones subyacentes de la vida también te brinda acceso directo a otro aspecto del cuarto don: la capacidad de entender a la gente. Gracias a la capacidad de ver todas las caras de cada constructo mental,
El don del entendimiento erradica la posibilidad de la intolerancia y usa sus dones para crear nuevas dinámicas o sistemas que traigan cambios positivos al mundo. El par programado del cuarto don es el 49º don, la revolución. Esta energía se acompaña siempre de un entendimiento veraz. La propia naturaleza del entendimiento sirve para atraer mejoras sociales en general, ya que la energía dinámica del cuarto don todavía se experimenta como una cierta quietud. Mientras que en el nivel de las sombras se trataba de la inquietud por resolver tu propia inseguridad, en el nivel de frecuencia del don se convierte en inquietud por resolver la inseguridad de la sociedad en general. Por lo tanto, el entendimiento porta siempre en sí la semilla de la intención para resolver los problemas de la intolerancia y de la división en el mundo. En el cambio genético venidero provocado por las claves genéticas 55ª y 49ª, el papel de este cuarto don permitirá algunos cambios genéticos muy importantes, que poco a poco barrerán toda la humanidad. La involución de la poderosa energía psíquica desde el aspecto superior de este arquetipo traerá una menor pero extremadamente importante mutación genética en la cuarta clave genética y en su aminoácido asociado, la valina. Esta mutación desfasará la cuarta sombra, la intolerancia. Los niños que vengan al mundo con esta nueva secuencia de mutación no estarán emocionalmente polarizados. Su sistema mental no se amotinará durante sus vidas. El cuarto don, el entendimiento, regirá la manera en que funcionan sus mentes desde el nacimiento. Traerá una revolución social a nivel mundial, y esta revolución se basará en una comprensión lógica de la necesidad de las estructuras y los sistemas existentes. A través de este cuarto don entrarán en el mundo nuevas fórmulas que individualmente conducirán a avances tecnológicos capaces de resolver problemas antiguos en vez de crear otros nuevos. El CD de la cuarta clave genética, el perdón. El perdón despiadado. El cambio venidero no solo traerá una revolución social, sino que también acabará con una de las mayores búsquedas del hombre moderno, la búsqueda de conocimiento. Gracias a la ruptura con la cuarta sombra, el entendimiento ocupará el lugar del conocimiento, y gran parte del sentido de nuestro mundo moderno sucumbirá. Ya no necesitaremos buscar el sentido lógico a las paradojas de la existencia, porque nuestro nuevo centro de conciencia nos dará un entendimiento físico y energético de todo ello. Por lo tanto, el papel de la lógica en nuestro mundo se alterará. No se utilizará ya más para defender prejuicios y miedos, ni tampoco para el puro beneficio personal. La lógica, que es su frecuencia más elevada, sirve para orquestar la sociedad más eficiente posible. La verdadera eficiencia se basa en un entendimiento holístico superior de los sistemas vivientes. Una vez que nuestro entendimiento nos muestre lo conectados que estamos unos con otros, sabremos por nosotros mismos que el egoísmo es la frecuencia más ineficaz de todas. El cuarto don crea la plataforma de lanzamiento para una frecuencia todavía más refinada, el CD del perdón. El perdón nace del entendimiento, pero sucede cuando un ser da un salto más allá del entendimiento. El perdón es un estadio que está más allá de la revolución social. Que una persona tenga entendimiento y buena intención no significa que pueda orquestar una sociedad perfecta. La historia nos ha mostrado que las revoluciones no cambian nunca el mundo, solo cambian, y muy someramente, las sociedades. La posibilidad más elevada de la 49ª clave genética es alcanzar el CD del renacimiento. El perdón es un estadio que está más allá de la revolución social. Que una persona tenga entendimiento y buena intención no significa que pueda orquestar una sociedad perfecta. La historia nos ha mostrado que las revoluciones no cambian nunca el mundo, solo cambian, y muy someramente, las sociedades. La posibilidad más elevada de la 49ª clave genética es alcanzar el CD del renacimiento, y este es el CD que se despierta
siempre simultáneamente con el perdón. Como hemos visto, el entendimiento conduce a la pulsión de servir a la totalidad, gracias a la instigación de algunos tipos de reforma social. El perdón, sin embargo, es un estado puramente psíquico y como tal no tiene en absoluto sensación de inquietud. Todos los estados psíquicos son el final del camino, representan la trascendencia absoluta de tu genética y el final del ser humano. El perdón es el rayo que se libera cuando un ser alcanza la conciencia crística. Es una especie de calor cósmico que derrite los límites y los perfiles de la forma. El perdón permite que la verdad que hay detrás de la forma se revele. Y no solo eso, permite ver a través de él y por lo tanto hacerse uno con la verdad. Existe un gran misterio sobre el poder del perdón en lo que se refiere al tiempo. El perdón representa una fuerza involutiva más que evolutiva, porque literalmente viene del futuro y va hacia el pasado. El perdón es una cualidad divina que desciende como Cristo al mundo de la forma. Al descender a la forma humana, el perdón posa su mano sobre toda la humanidad y trabaja hacia atrás en el tiempo, hurgando en nuestro pasado colectivo, relajando y liberando energía que se había quedado atrapada y estañada por eones. El perdón desciende hasta las raíces de los linajes ancestrales de toda la humanidad de la misma manera, disolviendo bloqueos genéticos y levantando maldiciones kármicas en su viaje. Esta es la razón por la que el sí del perdón a menudo se asimila con la capacidad de inducir milagros, porque puede liberar las deudas kármicas que había quedado estancadas durante generaciones. Cuando esas deudas se liberan, aquellos que estaban presos en ellas pueden sufrir transmutaciones increíbles. Esos misterios se exploran en profundidad en la 22ª clave genética, en la transmisión conocida como los 7 sellos sagrados. El cuarto Siddhi es el agente primario de la gracia divina, es decir, que no se adhiere a las leyes humanas. Se refiere a la resolución de viejas deudas a todos los niveles. A un nivel puramente individual, todo el proceso de encarnación humana está basado en la noción de deuda kármica. Hasta que no hayas pagado todas tus deudas, especialmente a través de tus relaciones, no podrás escapar del juego de la encarnación y la reencarnación. Dado que también es parte del anillo de la unión, el papel último de este cuarto Siddhi es llevar a la humanidad a la unión colectiva gracias a la resolución de la deuda kármica a nivel individual, racial y mítico. En la esfera de lo material lo veremos manifestarse el día en que las naciones se perdonen las unas a las otras las deudas financieras. El perdón como tal es un fenómeno colectivo que es la razón por la que los humanos no han sido capaces de controlarlo o copiarlo. Te viene encima por sorpresa y algo dentro de ti que estaba previamente bloqueado se abre. Es realmente un milagro. Cuantos más seres traigan al mundo este Siddhi, más se irá liberando el karma colectivo de la humanidad. Estos seres no cargan con nada en la vida porque han ido más allá del entendimiento, han alcanzado la verdad. El perdón que conocemos ahora es una minúscula mota de comparación con la inconmensurabilidad de este cuarto Siddhi. El puro perdón es una panacea universal que irradia en todas las direcciones, a través del tiempo y del espacio. Es la respuesta final que termina con todas las preguntas y cuando los primeros átomos del perdón viajen por fin al inicio de los tiempos, cosa que ya ha sucedido, el mundo que conocemos comenzará a disolverse. Cuando todo sea perdonado, entonces el perdón mismo no existirá más, solo la verdad. El destino final del cuarto Siddhi es romper la conexión entre el pasado y el futuro, entre el negro y el blanco, entre el yin y el yang, hasta poner fin de una vez por todas a la creación lógica del marco espaciotemporal en sí misma. El verdadero perdón es despiadado, porque devuelve cada cosa a su propia fuente y es una fuerza puramente aniquiladora. El objetivo último del perdón es, de hecho, acabar con el mismísimo mundo de la forma.